¿Qué tal, profe? Mi nombre es Sergio Mesa. Entonces iniciaré con la exposición de los sistemas de gestores de bases de datos. Entonces escogí tres. Entonces para iniciar tenemos SQLite. SQLite es un sistema de bases de datos hecho para... Es un motor de bases de datos hecho para dispositivos móviles o para sistemas muy pequeños con características muy limitadas. No es para instalar en un servidor o en un computador, sino que en donde se tienen muy pocos recursos. De igual manera, los comandos que utiliza SQL no son como todos los que conocemos digamos, en SQL Server o MySQL. Tiene solo cuatro tipos de datos, que es real, que se abarca números flotantes, double, no tiene booleano. Si necesito un dato booleano, lo creo como integer y le pongo un 1 o un 0. Tengo el comando, el tipo dato blob, que es para almacenar archivos como bytes. Y tengo el tipo texto. El de texto involucra varchar, string, eh, bueno, y todos los tipos de datos para almacenar texto. En, Se utiliza en dispositivos móviles y no es necesario instalarlo. Eh, no es que no sea necesario, sino que no se instala como todos los motores con un instalador, sino que en el momento en que se va a hacer la aplicación, se instala el administrador de la base de datos en la aplicación. Y la base de datos se crea por medio de código y en el momento en que se instala la aplicación. El segundo motor de bases de datos es MySQL. Entonces considero que es uno de los motores libres más populares que hay. Se utilizan para servidores, se utilizan para páginas web. Em, este ya es un sistema muy robusto en el que se pueden crear varias instancias de bases de datos, manejar una muy buena concurrencia. El MySQL inicialmente pues fue gratuito, pero entonces ya tiene un costo y para que hubo una variación en la que sigue siendo libre, que ahora se llama MariaDB. Entonces, y sigo con mi último motor de bases de datos, que es Postgres. Entonces, Postgres yo creo que es un poco más robusto que MySQL. Aquí como una nota, todos estos motores de los que estoy hablando son para bases de datos relacionales. Postgres tiene la particularidad que se puede usar como un motor de bases de datos para bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales, eh, al trabajar en conjunto con Redis. Entonces estos son los tres motores que yo instalé. Para iniciar con la instalación de los sistemas de gestión de bases de datos, comenzaré con MySQL. En- para, para sistemas operativos Mac OS, existe un paquete que se llama Brew, que me facilita la instalación de todo tipo de paquetes. Entonces yo simplemente pues por consola, al igual que Linux, pues comparten como la misma base de sistema operativo que se llama Unix. Entonces en ciertas ocasiones es más fácil instalar programas por consola. Entonces en este caso este paquete Brew me facilita muchísimo la instalación de MySQL y de Postgres. Entonces es solo con el comando que aparece ahí en la parte superior de izquierda. Entonces view install y ahí uno le pone el nombre del paquete, en este caso sería MySQL, y él hace todo el proceso de instalación. Primero hace una actualización de todos los paquetes de Brew y finalmente él descarga
en instalador de MySQL y pues lo instala. Después de la instalación de un motor de bases de datos, lo mejor es asegurarse que el servicio haya iniciado. Entonces por medio de este comando pues se garantiza que esté funcionando, que esté arriba el servicio. Entonces en este caso pues el servicio ya está arriba, entonces la consola me notifica que el servicio ya está funcionando, ya está corriendo. A diferencia de los instaladores de Windows, eh, al instalar MySQL por consola, lo instala sin contraseña. Instala solo el motor de bases de datos y lo instala sin contraseña. Entonces para asignarle una contraseña, entonces usamos este comando. Entonces entre comillas sencilla, se ingresa la contraseña que uno vaya a usar al momento de abrir la base de datos o por medio de alguna aplicación, llamar generar una instancia de la base de datos. Entonces, para abrir la base de datos y empezar a ingresar comandos en la consola, entonces ingresamos este comando. Después de eso, la ubicación donde está la consola ya no me aparece, sino aparece MySQL, y ahí uno digita los comandos. En este caso, digita el comando para mostrar todas las bases de datos que están en el motor, y para salir de ahí pues es con el comando exit. Bueno, para la instalación de Postgres es muy similar a la de MySQL, pero en este caso es un poquito más demorada, tal vez porque hace actualizaciones del paquete de Brew, entonces de los paquetes de Brew, entonces ahí se me demoró un poquito más. Entonces el primero hace la actualización, luego descarga Postgres y finalmente lo instala. Después de instalar Postgres, entonces el proceso es muy similar al que hacemos con MySQL. Entonces nos aseguramos que el servicio esté arriba con el primer comando que aparece en la esquina superior izquierda. Entonces para abrir Postgres, el comando pues es la segunda línea que aparece ahí en la pantalla. Pasa igual que con MySQL, ya deja de aparecer la ubicación de donde yo abrí la consola para decir Postgres, y ahí ingreso los comandos. Entonces en este caso, el primer paso que uno hace es crear la base de datos con el comando create table y el nombre de la tabla.
siempre toca terminar las líneas de comando con punto y coma. Y a diferencia de MySQL, que me crea una contraseña para cada... En MySQL me crea una contraseña para todo, para ingresar a todas el motor de base de datos. En Postgres yo creo una tabla y creo un rol, y a ese rol le asigno una contraseña. Y el comando para salir del motor de base de datos es backslash y quiet. SQLite es un motor de bases de datos que no es igual a los que acabo de hablar. Este viene embebido en las aplicaciones para... Está diseñado para dispositivos móviles, para aplicaciones de dispositivos móviles, entonces viene embebido en la aplicación. Entonces en la aplicación lo que uno hace es instalar el paquete que me va a administrar que me va a permitir la conexión con la base de datos. Entonces, como es para dispositivos móviles, pues es complicado mostrar la manera como se instala. Entonces, porque toda esta programación y conexión se hace es por código. Entonces, para poder visualizar una instancia de esta base de datos, pues tanto Chrome como Mozilla tiene una extensión para poder simular toda la administración y creación de una base de datos. Y, y entonces ahí me aparece la línea de comandos para ejecutar yo los comandos de MySQL. De MySQL no, sino de los comandos de SQLite.